revelado, el increíble encuentro entre un millonario coreano y una limpiadora que transformó todo. María despertó una mañana más. El ruido del tráfico se filtraba por las ventanas y el aroma a tacos de la esquina le recordaba que, a pesar de la tristeza que cargaba tras la muerte de su esposo, la vida continuaba. Sus hijos dormían en la habitación contigua, y su amor por ellos le daba la fuerza necesaria para levantarse y enfrentar otro día de trabajo. Como limpiadora de casas en este bullicioso barrio de Ciudad de México, sabía que su esfuerzo no siempre era valorado. Sin embargo, cada aspiradora encendida y cada mopa pasada eran parte de su compromiso personal por brindarles un futuro mejor. Hoy, sería diferente. Su nuevo cliente, Kim, un empresario coreano de 40 años, le esperaba en su oficina. María había oído rumores de que él era un hombre ambicioso y distante, pero no podía imaginar lo que sus encuentros significarían para su frágil mundo. Esa primera conversación estuvo marcada por el choque de dos mundos. Cuando Kim le preguntó sobre cómo optimizar su tiempo, ella sintió un cosquilleo en su pecho. No sé si debería, pensó, mientras una voz en su cabeza le decía que tal vez sus ideas valían más de lo que creía. Pero con cada palabra que intercambiaron, la duda la envolvía. ¿Era correcto dejar que alguien del outside influenciara sus decisiones familiares? ¿Qué pasaría si esto la alejaba de sus hijos? La presión aumentaba con cada encuentro. El silencio tenso que seguía a sus conversaciones estaba lleno de miradas de juicio, y María empezó a preguntarse si su deseo de superarse podría estar en contra de lo que su familia siempre había defendido. La llegada de la familia de Kim, con sus prejuicios culturales y expectativas, la dejaba completamente desgastada. Su lealtad a sus propios ideales familiares se convertía en un peso insoportable. Cada vez que escuchaba a sus hijos reír afuera, se llenaba de melancolía al pensar que tal vez su búsqueda de un futuro mejor podría acabar arruinando la estabilidad que ella había luchado por mantener. Mientras organizaba la oficina desordenada de Kim, su mente se llena de preguntas. La atracción intelectual que sentía hacia él la animaba a perseguir un camino inexplorado, pero el miedo a lo que esa ambición podría significar para su familia la mantenía cautiva. La imagen de su esposo, siempre alentándola a no rendirse, era un susurro constante que se mezclaba con el temor de desilusionar su memoria. ¿Estaba dispuesta a abandonar su lealtad a la familia por una oportunidad incierta? Las ansias de María se convertían en su peor enemigo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas pasaban como un río arrastrando cada vez más fuerte el reto de seguir su verdadero camino. Ver a Kim avanzar con su proyecto mientras ella contemplaba sus propias limitaciones la llenaba de tensión. Cada reunión con él era una mezcla de emociones. La atracción se intensificaba, pero la presión de la familia y las expectativas cargaban sobre sus hombros como una losa. Cierta tarde, mientras discutían planes, la revelación de secretos familiares, aquellos que había mantenido guardados, comenzó a atormentarla. Su mente viajaba al pasado, cuestionándose todo lo que había aprendido. ¿Sería el momento de desafiar el legado familiar? La sombra de su esposo parecía advertirla contra el cambio, mientras su propio corazón le gritaba que esta era su oportunidad. Luego, un malentendido estalló como un volcán. La familia de Kim empezó a murmullar, espiando sus interacciones, y el juicio inminente se cernía sobre ella como una tormenta oscura y amenazante. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple trabajo de limpieza se entrelazaba con su propia búsqueda de identidad.
¿Podría arriesgarlo todo por algo que aún no sabía si realmente deseaba? La presión subía, y ella se encontraba a un paso del abismo. ¿Se atrevería a saltar? El eco de los murmullos se hizo más fuerte. Aquella tarde, María decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Luchaba con sus pensamientos, convenciendo a su mente de que había llegado el momento de tomar una decisión. La incertidumbre la abrazaba como una sombra, pero tenía que ser valiente. Cada vez que Kim le hablaba de sus sueños, de sus proyectos y de cómo veía el mundo, ella sentía que una chispa de ambición despertaba en su pecho. ¿Y si, solo por una vez, dejaba que esa chispa se transformara en fuego? Esa tarde, mientras ordenaba los documentos de Kim, sus ojos se encontraron. En ese instante, algo cambió. María se sintió vista, no solo como la limpiadora que era, sino como una mujer que podía aportar algo valioso. Con cada conversación, la barrera que había impuesto entre sus mundos parecía desvanecerse. Era un territorio desconcertante, pero irresistible. Kim no solo representaba el éxito, era la puerta a un futuro que jamás se había atrevido a soñar. Ellos discutían las estrategias de optimización de su tiempo laboral, y de pronto, María se dio cuenta de que su propia vida había estado limitada por un patrón. La idea de ampliar su horizonte profesional comenzó a tomar forma, despertando algo más fuerte que el miedo, la determinación. Se obligó a romper el ciclo de autosabotaje que había heredado, una voz interna que le decía que su propósito era solo cuidar de sus hijos y limitarse a ser quien siempre había sido. ¿Y si al volverse más, podía ser también mejor madre? No obstante, la llegada de la familia de Kim era solo el primer indicio de los desafíos que enfrentaría. Sus críticas y miradas sospechosas la empujaban a la cuerda floja entre su nueva ambición y la protección de su familia. Las opiniones de los demás comenzaron a invadir su mente, pero en su fuero interno, sabía que había una nueva narrativa que escribir. Decidió entonces realizar una pequeña investigación sobre Kim. Su vida, sus logros, su manera de enfrentar adversidades. Para María, cada descubrimiento era un aliento de esperanza. Se dio cuenta de que, al igual que ella, él había provisto para su familia a través de interminables horas de trabajo y sacrificio. Tal vez no eran tan diferentes, y eso solo avivaba su deseo de colaborar con él. Si ella podía aportar su propio enfoque, su experiencia como madre, y aprender a la vez sobre el mundo empresarial, quizás su camino no sería un sacrificio, sino una expansión. Una mañana, se armó de valor y se dirigió a la oficina de Kim con intenciones claras. Quería proponerle una colaboración. Un intercambio de ideas donde no solo él se benefició, sino que también podía comenzar a construir algo a partir de su propio talento. Sabía que podría ser vista como una intrusa, pero el deseo de afirmarse era más fuerte que el juicio de los otros. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando se encontró cara a cara con Kim. Él, confiado y modesto, escuchó su propuesta con atención, sus ojos reflejando una sorpresa palpable. María expuso sus ideas con pasión, pero en su interior, una parte de ella temía que al abrirse de esa manera, se desnudara ante el mundo, arriesgando su lugar seguro. Y así, en la balanza de su futuro, la duda y el deseo pesado colisionaban. La responsabilidad de mantener su hogar en función y su anhelo de trascender podía llevarla a desmoronarse. La tensión crecía, en un momento que parecía suspendido por el tiempo. ¿Recibiría un apoyo sincero de Kim o su intento sería el final de su búsqueda? Dame una oportunidad, le dijo. No quiero seguir siendo solo la limpiadora. Quiero ser más, hacer más si me das la oportunidad. Creo que puedo demostrarlo. Los ojos de Kim la miraron de una manera que nunca había esperado. Pero antes de que pudiera alimentar su esperanza, la respuesta de Kim quedó flotando en el aire, llena de posibilidades, pero también de incertidumbre. El futuro parecía estar a su alcance, pero solo podía ser real si él decidía abrir esta nueva puerta. El silencio era ensordecedor,
En ese instante entre la expectativa y la respuesta, la realidad de su decisión se hundió en su pecho. ¿Estaba lista para lo que podría venir a continuación? ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva etapa de su vida? Esa incertidumbre la consumía, reconciliándose con la realidad de su ambición y sus sueños. Aquel momento era más que una oportunidad, era la prueba de su voluntad de transformarse. Así, la pregunta quedó en el aire mientras su corazón palpitaba. ¿Estaba preparada para dar el siguiente paso hacia lo desconocido? El aire en la oficina se volvía pesado con la espera. María notó cómo las paredes de aquel espacio modernamente decorado parecían cerrarse a su alrededor, creando una burbuja donde solo existía su incertidumbre y expectativas. La mirada de Kim la atravesaba, aún antes de que él articulase alguna palabra. Aquel momento se sentía decisivo. Mientras la ambición latente en su interior rugía, su mente también la traicionaba con pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si su propuesta no era suficiente? ¿Qué sucedería si las voces de advertencia de su familia retumbaban con mayor fuerza? La responsabilidad pesaba en su alma como un yugo, pero el motor de su deseo ardía. Era la primera vez que veía la posibilidad de ser dueña de su narrativa, de moldar su futuro de acuerdo con sus propios deseos. Justo cuando la tensión parecía insostenible, Kim rompió el silencio. Tu propuesta es intrigante, pero tengo preguntas, dijo con un tono marcadamente serio. Sus palabras, más que un alivio, se sintieron como un reto. María inhaló hondo, impulsada por una necesidad casi primal de no retroceder. Entiendo que no soy la persona más calificada, pero he estado observando lo que haces, y creo que puedo aportar una perspectiva valiosa. No solo como una limpiadora, sino como alguien que ha lidiado con la organización y la gestión del día a día. Creo que eso puede ser relevante, respondió, buscando la validez en su experiencia personal. Su voz se mantuvo firme a pesar de los ecos de dudas que insistían en silenciarla. Kim la observó detenidamente, sopesando cada palabra con gravedad. Siempre he creído que el éxito puede provenir de los lugares más inesperados. Sin embargo, la duda sobre tu capacidad para manejar este tipo de trabajo se cierne sobre mí. Esa afirmación le golpeó como un balde de agua fría. Sin embargo, no podía permitir que esas palabras se convirtieran en la excusa para renunciar. En su mente, comenzaba a dibujar el mapa de su estrategia personal. Puedo demostrarlo, afirmó con más confianza de la que sentía. Déjame trabajar en un proyecto específico. Un pequeño reto que me dé tiempo para demostrar mis habilidades. La mirada de Kim se tornó contemplativa. En sus ojos, María vio un destello de consideración. Podría ser una opción. Pero solo si estás dispuesta a comprometerte, contestó. Su tono se volvió más intenso, dejando claro que el camino no sería sencillo. María sintió que su corazón latía más rápido al comprender lo que eso podría significar. Compromiso. No solo en el trabajo que tenía por delante, sino también en su vida personal. Tendría que equilibrar la exigencia de un nuevo rol en el trabajo con las exigencias de ser madre. Nunca había sentido que su tiempo fuese tan limitado y, sin embargo, ahora se preparaba para luchar por un espacio donde las metas no fueran solo sueños lejanos. Así, en el juego de intercambios que se estaba desarrollando entre ellos, María comenzó a percibir una nueva faceta de su sistema de creencias. La idea previa de que era solo una limpiadora se empezó a rasgar, una capa tras otra, por la posibilidad de ser vista no solo como madre, sino como mujer de empresa. Una profesional en el absoluto sentido de la palabra. Entonces, en medio de sus pensamientos, recordó que muchos de los sueños dormidos que había tenido se habían visto eclipsados por el miedo que había dejado crecer. Vas a verlo, dijo, con un brillo de determinación en su mirada. No te defraudaré. Mientras la conversación avanzaba, María sintió que la balanza de su futuro se había inclinado a su favor. Sin embargo, el viaje estaba solo al inicio.
Aún con la perspectiva de un nuevo proyecto, la sombra de las dudas y la presión de su familia seguían presionando su mente. La mitad del camino ya recorrido revelaba que cada paso implicaría un sacrificio. Iba a tener que confrontar no solo capacidades desconocidas dentro de sí, sino también las percepciones externas que sus nuevos retos podían desatar. El susurro de la familiaridad y la rutina combatía con el grito del deseo de ser más, pero el cambio necesitaba acción. Y así fue como acordaron que, al comenzar el lunes, María tendría su primer proyecto real bajo la supervisión de Kim. En el fondo, ella sabía que el verdadero reto no era solo demostrar su valía, sino descubrir quién quería llegar a ser. Cuando salieron de la oficina, el brillo de la tarde reflejó su estado interno, un cóctel de ansiedad y entusiasmo. Pero aún había un sentimiento suspicaz que convivía con su ambición. La voz de su familia resonaba. Era evidente que este viaje no sería sencillo y que debía prepararse para una guerra de percepciones. Con cada paso que daba hacia la puerta del edificio, la pregunta surgió en su mente: ¿podría realmente manejar lo que estaba por venir y a la vez servir de ejemplo a sus hijos? Aunque su cuerpo respondía con un latido de esperanza, su mente tejería estrategias para la batalla que se venía. Mientras la semana avanzaba, no solo enfrentaría las adversidades en el trabajo, sino también el desafío de reconciliar su vida personal con su nueva identidad. Y ya no habría más vuelta atrás. ¿Sería capaz de salir victoriosa en este nuevo papel en su vida, o se vería atrapada en los miedos que había trabajado tanto por sobrepasar? María despertó temprano aquel lunes. Las primeras luces del día entraban por la ventana, trayendo consigo la fragancia del café recién hecho. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada por el suave murmullo de sus hijos aún dormidos. En ese instante de tranquilidad, el eco de la conversación con Kim resonaba en su mente. Tenía un claro objetivo: demostrar no solo su capacidad profesional, sino, además, que podía ser un modelo a seguir. Mientras desayunaba, empezó a visualizar su primer proyecto. Las ideas danzaban en su mente como peces en un estanque. Se planteó un objetivo preciso que no solo resaltara sus habilidades, sino que también fuera capaz de atraer la atención del resto de su equipo. Quería sorprender, no solo a Kim, sino a todos aquellos que habían dudado de su potencial. Hoy es el día, murmuró para sí misma, como un mantra. La determinación estaba por encima de sus dudas. Cada cucharada de avena parecía alimentar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Sin embargo, a medida que se preparaba, la realidad de sus obligaciones como madre comenzó a abrumarla. Debía asegurarse de que sus hijos estuvieran listos para la escuela, algo que nunca podía descuidar. La dualidad de ser madre y aspirante a una profesional también la llenaba de ansiedad. ¿Cómo equilibrar todo este nuevo peso en su vida? Cada paso hacia su trabajo se sentía como una montaña que escalar, pero sabía que no podía rendirse. Al llegar a la oficina, el ambiente era diferente al habitual. Aunque la misma decoración moderna rodeaba a los empleados, un aire de expectativa se palpaba en el aire. Más compañeros de trabajo que nunca la saludaron, como si el simple hecho de que Kim le hubiese brindado una oportunidad ya estuviese creando un bocado de interés. Su corazón palpitaba. La idea de ser el foco de atención la asustaba y emocionaba por igual. Se adentró en su oficina, inhalando hondo mientras organizaba su espacio. En cada papel que tocaba, la sentía menos como una limpiadora, y más como una ejecutiva. Comenzó a bosquejar su plan, cada idea fluyendo sin esfuerzo. Sin embargo, había una sombra subyacente. La voz de sus familiares volvía a intrusarse en sus pensamientos. ¿Para qué complicarte? Tu lugar está en casa. Pero hoy no escucharía esas voces. Se forzó a recordar su objetivo: demostrar que podía brillar en esta nueva faceta de su vida. Con cada trazo en su hoja, visualizó a sus hijos observándola con orgullo. Esa imagen le dio la fuerza para continuar. Mientras pasaba las horas, la presión se intensificaba.
La voz de Ken resonó en su mente mientras se preparaba para presentar su primer avance del proyecto. No solo esperes ser escuchada, hazte escuchar. María sintió que había llegado a la hora de su verdad. Cuando entró a la sala de reuniones, todos los ojos estaban fijos en ella. Sintió su estómago retorcerse sin piedad, pero al mismo tiempo, una chispa de adrenalina recorrió su cuerpo. Comenzó a hablar, segura y estructurada. Las palabras fluyeron y, a pesar de su nerviosismo inicial, se sintió apropiándose del momento. Describió su visión, su estrategia y la conexión con los valores de la empresa. Sin embargo, justo cuando creía que había captado su atención, Kim interrumpió con una pregunta incisiva. María, lo que presentas es prometedor, pero ¿cómo planeas manejar las críticas que vendrán de este equipo? Siempre hay resistencia a la innovación. Esa pregunta, directa y desafiante, quedó suspendida en el aire. La imponente presión de todos los ojos sobre ella la hizo tambalear un momento. En ese instante, el temor a los juicios ajenos regresó con fuerza, amenazando con derrumbar su confianza. Pero había aprendido a enfrentar sus miedos. Tomando una profunda respiración, miró a Kim a los ojos. Entiendo que habrá críticas, y estoy preparada para ellas. Cada crítica es una oportunidad para aprender y mejorar. No voy a dejar que el miedo a la desaprobación me frene. Estoy aquí para aportar y siempre lo haré con humildad y dedicación. La sala quedó en silencio, cada miembro del equipo digiriendo su respuesta. Durante un instante, lo que había comenzado como un acto de defensa se transformó en un momento de conexión. Algunos gestos de asentimiento comenzaron a emerger, y María supo que había golpeado una nota sensible. Pero mientras la reunión avanzaba, y se discutían los puntos de su presentación, otra inquietud surgía silenciosamente en su mente. Había despertado la curiosidad, sí, pero ¿y si su determinación resultaba insuficiente ante la adversidad que estaba por venir? Sabía que tendría que estar lista para confrontar tanto sus inseguridades como los desafíos del equipo. Así que la pregunta flotaba en su interior, ¿sería capaz de mantener esta energía y demostrar su valor frente a lo que se acercaba? Un nuevo tipo de batalla se avecinaba, y María se sintió dividida entre la esperanza y el temor a ser descubierta. El momento culminante se acercaba y el camino parecía más sinuoso de lo que imaginaba. La verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Podría avanzar, al mismo tiempo, permanecer fiel a sí misma? Las horas posteriores a la reunión se extendieron como un día sin fin. María se encontró en medio de un torbellino emocional. A pesar de haber enfrentado la presentación con una valentía admirable, la voz de la autocrítica resonaba con más fuerza que los aplausos que esperaba. Los ecos de sus inseguridades la acompañaban mientras se sumergía nuevamente en su trabajo. La rutina habitual parecía eclipsar su pequeño triunfo. Durante esa jornada, cada encuentro casual con sus compañeros se convirtió en un análisis mental. Se preguntaba qué pensaban de ella, si había notado su nerviosismo o si aquella chispa que percibió había dejado una impresión duradera. En algún momento, incluso llegó a escuchar risas a sus espaldas y un frío escalofrío le recorrió la espalda. Mirando por la ventana, se sintió atrapada entre el deseo de ser respetada y el miedo al juicio. El final del día la encontró en su oficina, sola y sumida en la penumbra que caía afuera. Miró su laptop, sintiendo un peso sobre ella. Era el momento de analizar la respuesta de su equipo, pero sus pensamientos divagaban hacia sus hijos. ¿Les había enseñado suficiente sobre la perseverancia? ¿Les había mostrado lo que significaba levantarse después de caerse? Este pensamiento la impulsó a abrir un documento en blanco y, en un impulso decisivo, empezó a escribir cada detalle de su experiencia del día, desde las preocupaciones iniciales hasta la euforia que sintió al compartir su visión. Fue un acto revelador. Al poner en palabras lo que había vivido, comenzó a entender que no solo estaba compartiendo su historia, sino que también estaba construyendo una narrativa propia, un relato que no se trataba solo de ganar,
sino de reconocer su capacidad de resiliencia. Cada palabra se convertía en una afirmación de quién era realmente. Con cada clic del teclado, su mente se despejaba. Se dio cuenta de que el temor a las críticas no era un enemigo, sino un compañero. Le decía que debía estar atenta, trabajar más, apoyar sus ideas con argumentos sólidos. Al finalizar su escrito, una sensación renovada le llenó el pecho. Había encontrado una forma de hacer frente a su angustia. La escritura se había convertido en su refugio y, a la vez, en su herramienta de poder. Los días siguieron, y con cada nuevo desafío se sentía un poco más sólida, aunque el clima en la oficina seguía siendo algo tenso. Decidió que se presentaría en las próximas reuniones con más claridad y sin miedo a la imperfección. Un nuevo sentido del propósito emergía en su interior. Comprendía que debía abrazar tanto sus aciertos como sus errores. Esta transición era parte de su proceso. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la incertidumbre continuaba acechando su mente. Un día, mientras debatía la metodología de un nuevo proyecto, se encontró con un colega que solía mirar a los demás desde una posición de superioridad. Este hombre, conocido por ser crítico, lanzó un comentario despectivo sobre las propuestas de María en medio de una reunión. En ese instante, la vieja inseguridad la abrumó. Las risas y murmullos la rodeaban. Pero algo diferente la impulsó. Sin pensarlo demasiado, se levantó. Cambió su enfoque de defensiva a proactiva. Entiendo que veo las cosas de manera diferente, y estoy aquí para aprender y crecer. Te invito a discutirlo fuera si te parece. Cuando sus palabras encontraron la atención de la sala, el silencio se hizo denso. Lo que había surgido como un comentario denigrante comenzaba a transformarse en un diálogo real. El reto que María había establecido para sí misma la llevaba a un nuevo nivel. Sabía que este no era solo un conflicto con un colega, era un símbolo de todo lo que había luchado por alcanzar, ser vista y respetada. El resultado de esa conversación podría definir su trayectoria en la empresa. Pero hay algo que ella aún no sabía. Esa misma noche recibiría un mensaje que cambiaría drásticamente su realidad profesional, un giro inesperado que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. La noche estuvo marcada por la tensión que se había acumulado a lo largo de los días. María, aún impactada por la osadía que había mostrado en la reunión, no pudo dormir bien. La incertidumbre sobre el mensaje que había recibido la mantenía en un estado de alerta constante. El brillo de su teléfono iluminó el cuarto, interrumpiendo un silencio que parecía indescifrable. Al abrir el mensaje, su corazón se detuvo. Era una invitación para una reunión con un alto ejecutivo de una importante empresa internacional. El día siguiente comenzó con un torrente de emociones. Antes incluso de salir, se miró al espejo y esa imagen le pareció extraña. No era la misma María, llena de inseguridades y dudas. En su lugar había una mujer que había comenzado a consolidar su voz. Sin embargo, la presión de la oportunidad que se le presentaba era real. A medida que avanzaba hacia la oficina, se permitió cuestionarse, ¿estaba lista para esto? ¿Podría sostener una conversación con alguien que circulaba en esferas tan diferentes a las suyas? En la mañana recibió un mensaje de su compañero de trabajo, invitándola a participar en la preparación de una presentación. Algo en su voz le permitió abrirse y compartir sus miedos, pero también su propósito. Voy a acercarme a un alto ejecutivo de manera directa, dijo con determinación. Su compañero la miró sorprendido, pero en sus ojos había admiración. Esa reacción sinceramente la impulsó a continuar. La preparación para la reunión se volvió un proceso esencial. Armó argumentos y recopiló datos sobre la empresa. Pero además, comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia. María no solo iba a representar su trabajo, sino su crecimiento personal. Jamás había pensado que su propia historia, con sus errores y logros,
pudiera servir como parte fundamental de su argumento. Los nervios la acompañaron hasta que entró en la sala de conferencias. El ejecutivo, que no solo era un hombre de negocio, sino un verdadero magnate, se sentó frente a ella con una presencia que intimidaba. Entre intercambios de palabras formales, sintió que se dejaba llevar por su discurso. Sin embargo, en un instante, recordó la importancia de ser auténtica. Era hora de compartir su relato, el significado detrás de cada esfuerzo articulado en su presentación. No se trata solo de cifras y estadísticas, comenzó. Detrás de cada propuesta hay una historia. La mía es una de lucha y crecimiento, un reflejo de cómo las dificultades pueden convertirse en cimientos para el éxito. Mientras daba su exposición, notó que el magnate la escuchaba con atención, y por un momento, su nerviosismo se fue desvaneciendo. Sin embargo, el clima se tornó diferente cuando el hombre empezó a hacer preguntas incisivas. Cada fondo de su mirada parecía destinado a desentrañar no solo su propuesta, sino también el carácter esencial que debía sostenerla. Ella podía sentir la presión de demostrar que había algo más que ambición. El desafío estaba en hacerle entender que su visión era válida, que su apuesta valía la pena. La conversación fluyó, pero llegó un momento de tensión inesperada. ¿Y si las cosas no salen como esperabas?, preguntó de manera incisiva. En ese instante, un batiburrillo de dudas empezó a cruzar su mente. ¿Qué pasaría si tuviera que enfrentar el fracaso de nuevo? Sin embargo, su voz interior le respondió con claridad. Se atrevió a mirarlo a los ojos, y con más confianza que nunca, dijo, si fracasara, aprendería de ello. Lo que importa es que estoy dispuesta a intentarlo. Un silencio profundo se apoderó del ambiente. María había revelado algo significativo no solo sobre su propuesta, sino también sobre sí misma. Esa autenticidad resonó de manera distinta en su interlocutor. Sus ojos brillaban con un interés renovado. Al terminar la reunión, el magnate le propuso un acuerdo tentador, uno que podía cambiar su carrera para siempre. Pero mientras su mente comenzaba a enredarse con las posibilidades, su corazón latía con fuerza, trayendo consigo una pregunta perturbadora. ¿Realmente estaba lista para dar ese paso monumental que cambiaría el rumbo de su vida profesional en un instante? Mientras dejaba la sala, con una sensación de euforia controlada, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras de la vieja María aún acechaban, y el camino hacia la autodeterminación estaba lejos de ser lineal. Sin embargo, lo que había logrado en ese encuentro podría ser solo el principio de una transformación mayor. Pero antes de poder respirar hondo, un mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio para revisar una propuesta no resuelta que había dejado de lado. ¿Podrían estos problemas ocultos amenazar su nuevo rumbo? La semana se deslizó entre la euforia y la angustia. María no podía dejar de pensar en aquella reunión. La emoción del encuentro con el magnate había revivido en ella un impulso que había creído perdido. Sin embargo, los ecos de sus dudas pasadas se hacían cada vez más audibles, como susurros que la persuadían de que la oportunidad podría escaparse de sus manos si no se manejaba adecuadamente. Al llegar al trabajo, sentía los ojos de sus compañeros sobre ella, como si la dinámica en la oficina hubiera cambiado. Algunos murmuraban sobre su audacia, otros simplemente la observaban con curiosidad. Ella sabía que había dado un paso importante, pero esa atención solo añadía presión a su ya insegura autoestima. ¿Era realmente la persona que todos imaginaban? Durante uno de esos días, mientras lidiaba con los correos acumulados, su supervisor le pidió que se reunieran. María sintió una mezcla de pavor y expectativa. Una parte de ella quería saber si había impresionado realmente al magnate, otra parte temía que las expectativas creadas sobre ella fueran demasiado grandes. En la reunión, su supervisor le habló de la posibilidad de un ascenso. Esa mención hizo que su corazón latiera con fuerza. Pero con la ilusión, también llegaron los temores.
¿Sería capaz de asumir responsabilidades mayores? ¿Sería capaz de sostener su nueva imagen ante una audiencia más exigente? Luchando con esas preguntas, decidió que el mejor enfoque sería hacer una evaluación personal. Se tomó un tiempo para determinar no solo qué habilidades había desarrollado, sino también cuáles le faltaban. Hacer un inventario de sus fortalezas y debilidades se convirtió en su prioridad. Se inscribió en cursos en línea para mejorar sus habilidades de negociación y liderazgo. Día tras día, se dedicaba a aprender y a practicar lo que había absorbido. Cuando no estaba trabajando, pasaba horas frente a su computadora, desarrollando argumentos y cuestionando sus propios enfoques. Su objetivo no era solo el ascenso, sino transformarse en la profesional que siempre había querido ser. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo momentos en los que los conceptos adquiridos le parecían lejanos. A pesar de su esfuerzo, se sentía como si aún estuviera corriendo un maratón sin importar la meta. Oscuras dudas la atrapaban, cuestionando si realmente había hecho lo suficiente. Después de varias semanas de preparación, María se formuló la pregunta clave: ¿qué haría si la oportunidad que había esperado sobrevenía de nuevo? Esa inquietud amplió su determinación. Estaba decidida a no ser consumida por el miedo, sería su espacio de aprendizaje. Una noche, mientras revisaba unas presentaciones, su mentor la contactó. Mencionó que el magnate quería escuchar más sobre su visión, aunque esta vez en un contexto diferente. «Tienes la oportunidad de ser escuchada de nuevo», le dijo. Su corazón dio un vuelco. Era un desafío mayor, una nueva oportunidad para probar que sus esfuerzos no eran en vano. Sin embargo, con la emoción, también vino la duda. ¿Se podría confiar en su voz? ¿Qué pasaría si esta vez no lograba impresionar? Fugazmente, el miedo a la revisión de su propuesta no resuelta se deslizó a su mente. Era el momento de confrontar sus sombras, lo que llevaba tiempo evadiendo. Al día siguiente, María se sentó a revisar sus notas sobre la propuesta olvidada. Los detalles estaban más claros que antes, pero la presión aumentaba. Este podría ser el punto de inflexión que definirá su camino profesional. Aunque la posibilidad de volver a fracasar la acechaba, esta vez no estaba dispuesta a ceder ante sus inseguridades. Con determinación renovada, cliqueó sobre el documento, dispuesta a escribir las palabras que sentía desde hacía tanto. Ahora, cada palabra sería un reflejo de su crecimiento, un paso hacia la mujer que realmente estaba destinada a ser. Pero en ese proceso de revisar, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era del magnate, y decía: «Hoy es el día clave. Hablemos de lo que sigue». ¿Estaría María realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba? Las sombras comenzaban a tejer una red entre sus expectativas y la realidad que le esperaba. El encuentro con el magnate coreano se materializó como una tormenta en su mente, y María se encontraba en el ojo de esa tormenta, navegando entre la seguridad y la duda. Consciente de que perder esta oportunidad podría significar un ciclo inacabable de arrepentimientos, buscaba en sus notas una guía que la llevara a estructurar sus ideas con claridad. La reunión estaba programada para aquella misma tarde, y mientras pasaba las horas en la oficina, cada tic del reloj resonaba en su pecho como un eco. A medida que se acercaba el momento, su mente se inundaba de pensamientos contradictorios. Su experiencia estaba en juego, sí, pero también su deseo de convertirse en la profesional que había soñado ser. En el camino hacia la sala de reuniones, invocó todas las habilidades que había estado perfeccionando. La técnica de la respiración profunda se había vuelto su ancla. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de aire, y se enfocó en el momento presente. No permitiría que los fantasmas del pasado la dominaran. Al entrar, el ambiente estaba cargado de una energía palpable. El magnate, con su presencia imponente, la miraba fijamente desde el extremo de la larga mesa de conferencias. María tomó asiento, sintiendo el peso de cada mirada del equipo a su alrededor.
Pero en ese instante, se recordó a sí misma, la profesional en la que estaba trabajando arduamente para convertirse. Presentó su propuesta con confianza. Los argumentos fluyeron con la fluidez de todas aquellas horas practicando en soledad. Sin embargo, sintió un bache cuando, al final de su exposición, el magnate hizo una pausa demasiado larga. Interesante, comentó en un tono que era igual parte evaluación y parte desafío. Pero, ¿puedes darme un ejemplo de cómo implementarías esto en la práctica? María se quedó paralizada por un instante. Esa pregunta, que parecía sencilla en teoría, la lanzó a un mar de incertidumbre. Aquel rugido de dudas volvió a rodearla. Pero en lugar de dejar que ese pánico la abrumara, recordó las noches de estudio, cada debate imaginario que había tenido consigo misma. Consciente de que este era el momento que había estado esperando, decidió compartir un ejemplo real que se había estado gestando en su mente. Su voz adquirió seguridad y, a medida que se sumergía en su explicación, notó cómo la tensión en la sala empezaba a desvanecerse. Se sentía bien, como si por primera vez no fuera solo la limpiadora que había estado por años, sino un ser capaz de crear cambios significativos. Esto resuena tanto en ella como en sus oyentes, que comenzaban a mostrar signos de interés genuino. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando el magnate preguntó sobre su experiencia previa y cómo había llegado hasta allí. María sintió que una mirada inquisitiva la escaneaba, buscando una vulnerabilidad, una grieta que justificara sus temores. En ese instante, el rostro de su antiguo jefe, el que le había cerrado puertas y socavado su confianza, se presentó en su mente. La urgencia de demostrar su valía ante este magnate era mayor que cualquier sombra del pasado. «Soy el resultado de mis decisiones y mis fracasos», respondió con firmeza. «He aprendido más de mis caídas que de mis logros. Esta experiencia me ha transformado». La honestidad en su voz resonó más allá de la sala. Era un testimonio de su crecimiento personal y profesional. La reunión terminó, pero la tensión persistía. Una energía electrizante dejaba claro que todo había cambiado para ella, sin importar el resultado. Recibió una invitación a unirse a un equipo que trabajaría directamente con el magnate, una excusa para seguir demostrando su valor. Sin embargo, el verdadero desafío se encontraba en cómo iba a lidiar con sus viejas inseguridades mientras empezaba a jugar en una liga completamente nueva. El camino hacia su nueva identidad profesional apenas comenzaba. A medida que salía de la sala, algo inusual latía en su interior. Esta vez, la sensación de miedo había sido reemplazada por el asombro de lo que podría lograr. Pero al abrir su correo, un nuevo mensaje la sorprendió: «Necesito verte urgentemente. Hay algo que debes saber sobre tu ascenso». María se detuvo. ¿Qué tendría este encuentro en reserva para ella? Con el corazón en la garganta, decidió que no dejaría que el miedo dictara su próximo paso. Estaba dispuesta a afrontar cualquier verdad que pudiera cambiar la trayectoria de su vida. María caminó por el pasillo, el sonido de sus pasos resonando en el silencio abrumador de la oficina. Su mente divagaba entre posibilidades. Lo que podía ser una simple conversación, en sus manos, se tornaba en un nuevo pie de apoyo sobre el que construir su futuro. La incertidumbre la abrazaba, mas no podía permitir que esa carga la debilitara. Su ambición emergía con fuerza, impulsándola a encarar la realidad que se avecinaba. Llegó a la pequeña sala de reuniones donde se llevaría a cabo el encuentro. Se sentó a la mesa con el estómago revuelto y la determinación creciendo en cada fibra de su ser. Las palabras del magnate aún resonaban en su mente. «Hay algo que debes saber sobre tu ascenso». Esa frase no solo insinuaba la posibilidad de un avance, sino que también la confrontaba con sus propios demonios. ¿Realmente merecía este ascenso? ¿Estaba preparada para lo que significaba ser parte de una élite que había perseguido durante tanto tiempo? La puerta se abrió y el jefe de recursos humanos entró con una expresión seria. «Gracias por venir tan rápido, María»,
dijo mientras tomaba asiento frente a ella, indiferente al aluvión de nervios que invadían el ambiente. Tu reunión con el magnate dejó una impresión buena, debo decir. Sin embargo, hay un trasfondo que debemos discutir. María sintió como su corazón golpeaba, no por miedo, sino por la anticipación de la información que podría cambiarlo todo. Se preguntaba si había aspectos de la empresa que desconocía y que podían interferir en su crecimiento. Estás siendo considerada para un ascenso rápido, pero hay condiciones, continuó. Su voz sonó fría, analítica. Necesitamos que estés dispuesta a trabajar bajo presión. Vas a ser parte de un equipo que enfrentará desafíos significativos. Te miro como alguien que puede lidiar con la adversidad, pero necesitamos confirmar que no hay miedos que te frenen. Cada palabra retumbaba en su mente como un eco. ¿Estaba ella lista para lidiar con la presión? El pasado la había marcado, pero las experiencias de la reciente reunión habían hecho surgir un ímpetu que no está dispuesta a dejar escapar. Sin embargo, la sombra de su antiguo trabajo y el patrón de inseguridad que había cultivado se agolpaban como un recordatorio constante. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier reto. He aprendido a crecer a partir de mis fracasos, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra fortalecía su postura. No era solo una respuesta, era un manifiesto de su nueva identidad. El jefe asintió, pareciendo evaluar su sinceridad, y prosiguió, las dinámicas pueden ser intensas. Puedes encontrar resistencia entre colegas que no comparten tu visión. En ese momento, supo que necesitaba perfeccionar no solo sus habilidades técnicas, sino también su capacidad para construir relaciones, crear alianzas y sobreponerse a la crítica. A medida que el diálogo avanzaba, surgieron detalles sobre nuevas metas, proyectos innovadores y expectativas elevadas. María sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El camino se llenaba de oportunidades, pero también de desafíos que pondrían a prueba su fortaleza. ¿Sería capaz de avanzar sin perder de vista los valores que había cultivado en su viaje? Esa pregunta resonaba calmadamente en su interior. Finalmente, con el diálogo acercándose a su fin, el jefe de recursos humanos pronunció una frase que selló el instante. Recuerda, aquí hay espacio para crecer, pero eso significa confrontar y superar tus miedos. Dependerá de ti demostrar que estás lista. María salió de la sala con la mente agitada, la energía del desafío pulsando en su interior. Había un nuevo horizonte en su vida, pero también un nuevo riesgo que podía hacerla tambalear. Al recibir una notificación en su teléfono, vio un mensaje de un antiguo colega que había tenido que dejar atrás. ¿Cómo te sientes ahora que estás avanzando? Hay cosas de tu pasado que tal vez debas resolver. Aquellas palabras la hicieron detenerse. Estaba realmente lista para dejar atrás completamente el pasado, o existía la posibilidad de que los desafíos más grandes fueran con las viejas heridas aún abiertas. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que el próximo paso no solo era profesional, también representaba una lucha interna horripilante. Decidida a enfrentar lo que se avecinaba, María se decía a sí misma que no podía permitir que su evolución se viera empañada por las sombras que habían sido parte de su historia. El nuevo capítulo de su vida estaba comenzando, pero lo más agobiante era la certeza de que sus pasados temores la acechaban justo detrás. ¿Podría finalmente enfrentar las verdades que llevaba tanto tiempo evadiendo y dar el siguiente gran salto? Mientras se alejaba, las preguntas quedaban suspendidas en el aire, merodeando como fantasmas dispuestos a señalar su debilidad. María se encontraba en una encrucijada. Su corazón palpitante resonaba con cada paso que daba hacia la oficina. La presión de la nueva oportunidad era tangible, pero la sombra del pasado también la perseguía, recordándole los fracasos que había dejado atrás. Sin embargo, no era la misma mujer que solía ser. Había aprendido a convertir el miedo en combustible, y hoy estaba decidida a transformar su incertidumbre en acción. Al entrar en su oficina,
María se detuvo a contemplar los objetos que la rodeaban. Cada uno de ellos representaba un hito en su proceso de autodescubrimiento. El ordenador donde había estudiado, las carpetas llenas de ideas que había esbozado y, sobre todo, las notas de apoyo que sus hijos le dejaron en momentos de duda. Ellos eran su razón, su motor. Sabía que tenía que demostrarle a ellos y a sí misma que su ambición no era una traición a su papel como madre, sino una extensión de su amor. El día avanzó, y la propuesta que había presentado al magnate comenzó a tomar forma mediante la colaboración con nuevos colegas. A medida que trabajaba en equipo, la soledad de su labor solitaria como limpiadora se desvanecía, reemplazada por un sentido de pertenencia. La conexión no solo enriqueció su experiencia profesional, sino que también le permitió reconocer su valor dentro de un entorno complejo. Cada interacción, cada nota de agradecimiento que recibía, la llenaba de una confianza renovada. Durante una reunión clave, uno de sus compañeros le lanzó una pregunta desafiante sobre su enfoque en el proyecto. En lugar de paralizarse como lo había hecho en el pasado, María se sintió impulsada a responder con pasión y convicción. He aprendido que la innovación surge del riesgo. Lo que importa no es solo cómo hacemos las cosas, sino por qué las hacemos. Estoy aquí porque creo en lo que estamos construyendo juntos, afirmó con determinación. Ese sentido de propósito resonó en la sala. Sus colegas comenzaron a verla no solo como una compañera, sino como una líder cuya historia inspiraba. Aquella conexión que siempre había buscado emergió naturalmente, llevándola a un lugar donde podía compartir sus ideas sin miedo ni juicio. Pero el verdadero cambio llegó cuando, mientras trabajaban en el proyecto, una fluidez inesperada en el diálogo con sus compañeros se generó. Durante una de las sesiones de brainstorming, un colega propuso una dirección que parecía alejarse del enfoque inicial. María, entonces, recordó la clave de la verdadera colaboración. ¿Qué tal si exploramos ambas ideas?, sugirió. La apertura a diferentes perspectivas no solo llevó a un resultado final innovador, sino que también profundizó su relación con el equipo. A medida que se acercaba la fecha de presentación ante el magnate, María sintió que la inseguridad comenzaba a disiparse. No se trataba de una lucha solitaria, era un esfuerzo conjunto donde su voz era valorada. Esa revelación la impactó profundamente, comprendiendo que su viaje no solamente la había transformado en una profesional, sino que estaba creando un espacio de poder para las voces de otras personas, sencillamente abriendo las puertas que se habían mantenido cerradas. Finalmente, el día de la presentación llegó. María estaba preparada. No solo había trabajado en su propuesta con dedicación, sino que también había forjado lazos que le dieron fuerza. La sala estaba repleta de colegas y del magnate, pero esta vez, no sentía el peso de la ansiedad. Se sentía segura de lo que tenía que decir. Cuando comenzó a exponer su trabajo, las palabras fluían con naturalidad. Lo que antes era un torrente de nervios se convirtió en una actuación sólida y convincente. Al final de su presentación, recibió una ovación que resonó en su corazón como música. El reconocimiento tangible de su esfuerzo, el aplauso sincero de sus compañeros y la mirada de aprobación del magnate le llenaron el alma de satisfacción genuina. Después de la reunión, el magnate se acercó a ella. Tu energía y capacidad para involucrar al equipo en tu visión es admirable. No muchas personas pueden hacer eso, dijo. En ese instante, la validación externa que siempre había buscado se entrelazó con su crecimiento interno. María había dejado atrás la insegura limpiadora, se estaba convirtiendo en una fuerza con la que contaban, en una profesional con la que se podía contar. La ambición y el amor por su familia se habían unido de una manera que nunca había imaginado. Al regresar a casa esa noche, sus hijos la recibieron con sonrisas y abrazos. Mamá, ¿ganaste el premio?, le preguntaron. Era un momento incomparable. Se dio cuenta de que su éxito no solo era personal, sino que también era un legado que estaba construyendo para ellos.
Todo el sacrificio y la dedicación que había puesto en superar sus propios límites valían la pena porque, a fin de cuentas, ella había logrado transformar su vida por el bien de su familia. Con la confianza sólida que había cultivado, su enfoque profesional estaba transformándose permanentemente. María sabía que todavía había desafíos por conquistar, pero había demostrado que podía enfrentarlos y superarlos. Se había convertido en un modelo a seguir para sus hijos, y eso era el verdadero triunfo. Nunca volvería a ser la misma. María finalmente había logrado no solo un ascenso profesional, sino una realización personal auténtica. Reconocía que el camino del crecimiento nunca terminaba y que siempre se presentarían nuevas oportunidades. Pero esta vez, estaba preparada para afrontarlas con la valentía y el amor que había encontrado en su viaje. Ahora, lo más importante, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal. No querrán perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tocarán su corazón. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se inspiren con estas narrativas transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No olvídenlo. Hagamos vibrar el poder de nuestras historias juntos.